Hola, ¿qué tal? Soy David Martos. Estamos en la edición número 58 del Festival de Sitges, en este set audiovisual patrocinado por Repsol y con la colaboración de SCAC. Hoy recibimos con toda la energía, aparte del equipo de Gawa, a su director, Pablo Urquijo Alijo. ¿Cómo estás? Apa, muy bien, Encantados de tenerte. placer. Y a una de sus protagonistas, June Nogueiras. ¿Cómo estás? Kaixo, muy bien. Encantados de Encantada. recibiros. ¿De dónde surge esta noche, esta Gawa que hemos visto esta mañana aquí en Sitges, Paul? Porque estamos acostumbrados a que nos cuentes historias de Euskadi, historias relacionadas con lo fantástico, que nos lleves siglos atrás. ¿Esta historia en particular de dónde surge? Bueno, por un lado es un homenaje a ese compendio de leyendas, las más oscuras de la mitología vasca, las relacionadas con la noche, ¿no? Con los terrores, con esos seres espectros, ese dios, por ejemplo, llamado Gahueco, que es lo que representa la noche, el peligro, el frío, el lobo, ¿no? Todo ese mundo. Y luego también ese mundo de las brujas, los aquelarres y demás, que por un lado tiene un pozo pagano, pero luego por otro parte de las mentiras que contaron los inquisidores en el siglo XVI, ¿no? Esos sabbats, esos aquelarres llenos de, yo qué sé, de orgías con el diablo, antropofagia e infanticidio, ¿no? Esas mentiras que crean una gran cicatriz, pero que también generan una iconografía muy interesante, terrible, dantesca, pero interesante. Entonces yo lo que hago de alguna manera es recoger un poco la tradición de la resignificación y dignificación de la bruja que ya hemos tenido a finales del siglo XX, porque yo he nacido ahí. Entonces, para mí en Euskal Herria la bruja siempre ha sido algo positivo. No, para nosotros siempre ha sido alguien bueno. Para mí también, y los sí. inquisidores eran los malos, ¿no? Y entonces llevar eso un poco también a la imaginería del aquelarre, ¿no? Intentar mostrarlo de la manera más épica y bella posible como reivindicación también de la libertad. ¿Cómo ha sido tu viaje al pasado como actriz? Porque un papel, por mucho que linde con el fantástico, como en este caso, con la leyenda, un papel de época requiere una manera de hablar, una manera de moverte, una manera de estar, ¿no?, en el set. ¿Cómo ha sido tu viaje corporal y actoral al pasado, June? Pues ha sido un reto. O sea, es un euskera muy diferente al mío, ya que yo seseo, o sea, quiero decir, yo hago ese. Y en el euskera que se habla en la película, que es parte de Xareta, de Nafarroa y Francia también, diría yo, es como está por ahí. Hay, o sea, distingue mucho la S de la Z. Entonces, pues bueno, he hablado mucho conmigo misma en casa, sola, Con el espejo. le he contado muchas historias a mi hermana pequeña, muchos cuentos, donde ponía a trabajar esto y me decía, Yune, pero ¿por qué hablas así? Y yo, porque estoy haciendo una película y tengo que hablar así, ¿sabes? Entonces, pues bueno, en ese sentido ha sido muy interesante y un reto muy grande. Y luego es que es un personaje súper potente y muy intenso, emocionalmente y físicamente. Entonces, he metido muchas horas en casa, teniendo, sobre todo, quería tener muy claro en dónde se encontraba Cachalín en cada situación, ¿no? Porque no es una película que esté contada cronológicamente, entonces también eso crea mucha complejidad, ¿no? Pero ahí hemos estado Paul y yo mano a mano a la hora de contar a Cachalín, lo hemos hecho juntos. Qué bien. En relación con lo que decías de la imagen de la bruja en Euskadi y más desde la contemporaneidad, que es una figura mucho más positiva, una figura casi matriarcal, ¿dirías que es una película feminista la que has contado? Bueno, poner esa etiqueta a veces es un poco complicado. Yo me considero, o intento ser cada vez más feminista. O sea, ser feminista o no es complicado, pero yo intento serlo. Entonces, todo lo que parte de mí pretende serlo también. Sí, desde luego es una película que intenta dignificar a la imagen de la mujer porque fue el colectivo que más sufrió la Inquisición, que más fue torturada, quemada en toda Europa. Entonces, es algo intrínseco a ese tema. O sea, que no fuera así sería una aberración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí es algo fundamental, tiene que ser una película en la que predominen las mujeres, el personaje de Cachalín huye de su caserío, en la que se encuentra en una situación muy tóxica, donde su marido tiene una masculinidad tóxica total, y se adentra, bueno, sale de ese camino de luz recto que se supone que tenemos que tener todos en la sociedad,
se tuerce, se adentra en la oscuridad, porque a veces nos tenemos que enfrentar a la oscuridad de nuestros miedos y demás, y se encuentra con un grupo de mujeres que lo que hacen es, en libertad, beber, contarse historias, estar a su rollo, ¿no? Y a través de esas tres personas, esas tres mujeres, que van contando, hilando diferentes historias en un guión que está estructurado como una muñeca rusa en la que la protagonista escucha una historia, pero luego resulta que está dentro de la historia y demás, le llevarán poco a poco hasta el clímax final, donde ella, Kachalin, puede defender su propia identidad, su sexualidad y su libertad. ¿Tú percibiste esta lectura feminista de la película ya desde el guión, June? Sí, pero sobre todo a la hora de incorporarlo. O sea, cuando conocí realmente a Kachalin dije, es súper feminista, porque vemos un personaje que pasa de ser una mujer totalmente oprimida a una mujer en busca de su libertad. Estamos hablando del siglo XVII, en plena caza de brujas. Entonces, para mí el recorrido que hace Kachalin es muy feminista, sí. Paul, haces un cine que no se hace en España, desde luego no se hace. O sea, es un cine que une lo histórico, lo fantástico, el drama bien hilado, bien tejido, como decías en el guión, con muñecas rusas. ¿Sientes que estás haciendo algo peculiar, particular, que estás en una parcela que no está muy explorada en nuestra cinematografía? A ver, yo hago lo que a mí me gustaría ver. O sea, yo dirijo como espectador, ¿no? Entonces, esos ingredientes que tienen mis películas es lo que yo amo y lo que quiero transmitir, ¿no? Por un lado, ese compendio de leyendas y tal y cual, y luego, por otro lado, con mucho respeto hacia el material original, yo lo que intento es rellenar esos huecos para poderle darle estructura a la película. Y eso, digamos que amalgama con lo histórico para mí de forma natural. O sea, es algo que me sale de forma instintiva, ¿no? De alguna manera. La película está llena de personajes y situaciones también históricas reales. Por ejemplo, el personaje de Kachalin y Marichu son dos personajes, o sea, hubo dos personas que se llamaban así, que fueron juzgados en el siglo XV por ser amantes, ¿no? Entonces, es histórico, es muy actual, pero también es histórico. Y bueno, lo ubicamos en la época del proceso de Logroño, es en la zona de Sugarramurdi, se habla del Fray León de Araníbar, que fue el abad que vertió la mentira de la bruja por la zona de Sugarramurdi. Entonces, digamos que a mí me sale de manera natural. Ahora, ¿qué es diferente? Pues, hombre, me alegra porque al final como que estás ofreciendo algo diferente, a la gente le gustan las cosas frescas, ¿no? Entonces, para mí eso es una maravilla. Ahora, hago lo que me sale y lo que me gustaría ver. Es verdad que hablábamos de la perspectiva feminista, pero también está la parte queer, que es interesante en la película, y la parte de diversidad, ¿no? Que yo creo que también refleja que estas cosas no son calenturas del siglo XXI, sino que esto ha existido toda la vida. Aquí vemos a Paul gesticular un montón en las entrevistas, ponerle mucha pasión, mucha energía. Me pregunto, ¿cómo es en un set de rodaje? En un set de rodaje, Paul es un auténtico máquina. O sea, está a todo, tiene muy claro lo que busca y te da mucha confianza. O sea, a mí personalmente, para mí ha sido un regalo tenerle al lado, porque encima es una persona que escucha muchísimo, que escucha todas las propuestas que una actriz hace y esto no lo hace todo el mundo, ¿no? Sí es verdad que yo muchas veces le quería abrazar porque le veo tan buena persona, ¿sabes? Porque es muy buena persona, que a veces decías que le quiero dar un abrazo porque no sé cómo estará llevando todo esto, ¿sabes? No sé cómo estará llevando toda esta presión, el llevar este peliculón, el rodar en tan poco tiempo las cosas y no sé, o sea, es que es muy buen director y para mí ha sido un lujo trabajar con él. ¿Por alusiones? ¿Algún comentario que...? Bueno, pues a mí me pasaba lo mismo. Yo también la quería abrazar todo el rato porque... El personaje. Bueno, no, y a ti también. O sea, porque... O sea, bueno, el personaje de Kachalin que hace Younes, o sea, como decía, que es muy emotivo, es muy duro, tanto a nivel emocional como a nivel físico. O sea, el rodaje ha sido muy complicado. El personaje pues, está vapuleado constantemente, le arrancan el pelo, le hacen 1000 putadas. Y claro, Younes estaba ahí... no sé, impregnándose de ese dolor, la veías ahí, ¡buah! Que cada toma que hacíamos era capaz de soltar una lágrima, es impresionante, o sea, yo me pongo de rodillas y ha sido una maravilla correr con Yune, o sea, la verdad es que es una gigante, esta es su
su primer papel protagonista de una película y yo creo que, vamos, empiezas fuerte en ese sentido. Hemos hecho un buen equipo. Qué bien, qué bien. Ya veo energías que pueden repetirse. Hablando de energías, vamos con la última pregunta, porque os recordamos que las energías de Repsol mueven el Festival de Sitges por segundo año consecutivo. Y además, no solo es que esté presente Repsol, sino que, o sea, con las soluciones energéticas, sino que además proponen experiencias para que el público lo pase de miedo en este festival. Y con este hilo que nos suelta Repsol, vamos a la última pregunta que habla de pelis de miedo. Estamos en Sitges, sabemos que no solo es terror, que es más cosas, pero os quería preguntar por una peli de miedo que os haya marcado en la vida, esa que nunca se os olvidó, de niños, de niñas, que os marcó. ¿Cómo os lleváis con el cine de terror, terror? A mí me encanta. Yo ya tengo el mío, ¿tú tienes el tuyo? Sí, sí. Para mí, El sexto sentido. O sea, yo flipé con esa película. Lo vi cuando era muy pequeña y flipé. O sea, no sé. No sé qué os parece a vosotros, pero No, es que a mí... yo también pasé miedo. Obra yo maestra. pero no miedo, sino encima la sorpresa, ¿sabes? Claro, Que el dices, giro. ¡Wow! Pero fue una película que hubo mucho spoiler, ¿eh? La gente iba contando el final. Ah, pues yo era niña y no me enteré de nada del spoiler, Es que pero se contaba en el cole también. Yo recuerdo que estaban... Eso me han dicho, ya sí. no en el cole, pero en fin. Paul. Pues yo recuerdo la cosa de Carpenter. Ostras. Verla de pequeña en la tele, o sea, de pequeño en plan, no, pues cuando se le abre el tórax, por ejemplo, al que está allí tumbado, o la cabeza arácnida, eso, o sea, el vértigo físico que tiene esa película se me quedó grabado en la mente y, bueno, me aterrorizó, pero hoy en día es una de mis películas de terror favoritas. Pues con esta carnicería fina terminamos la entrevista. Pablo Urquijo Alijo, director de Gawa, gracias por venir. Y June Nogueras, protagonista de la película, gracias por venir también a Quinótico. Gracias y suerte A con la película. vosotros. Muchas gracias. Seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con C, en Sitges hasta ahora.